excepcional para egokio. Punto número 15. Aprobación si procede del presupuesto general para el ejercicio 2015. Callao, Economía trabaja un batzorde informativo al CUSISEN. Este tema se trató en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda. Gaurko honetan 2015ko aurrekontuak ditugu eztabaidagai, hauek dira legealdi honen azken aurrekontuak eta oraingoan ere 2014a bukatu baino lehen aurkezten ditugu araudia betez eta gobernu talde honek hartutako konpromisoa betez. 2012ko aurrekontuetan ireki genuen bidea eta urte hauetan egindako lanari jarraipena emateko aurkezten ditugu 2015ko aurrekontuak. Sopelako 2015ko ekitaldirako aurrekontuan, udalbatzaren jardun ekonomikoaren programa gisa baliabideak optimizatu nahi izan dira. Gastu arrunta kontrolatuz, arrazionalizatuz eta eutsiz. Aurrekontu hauetan, aurreko urteetan bezala, sopelako bizilagunen beharrizanei erantzutea izan da lehentasunezko helburua. 2015ko aurrekontu proiektu honen helburua da ere, sarrera arrunten ahalik eta portzentai handiena inbertsioetara bideratzea, azpiegiturak hobetu eta sortzeko, herritarren ongizatea hobetzeko. Inbertsio errealen edo materialen kapituluan premia biziko hainbat eraberritze lan egitea aurreikusten da, bai eta udalerria beharrezko azpiegitura berri zenbaitez hornitzea ere. Udal diru sarrerak 2014ko aurrekontuekin alderatuz gero 2015ean zertxo bai pizka bat gora egingo duten aurreikuspena kontuan hartuta egingo dio udalak aurre datorren urteko ekitaldiari. Diru sarrerak 3,85 igoko direla espero baitugu. Partiendo de esta previsión de ingresos se ha elaborado un presupuesto equilibrado con una previsión de incremento del gasto corriente por debajo del incremento presupuestario, de manera que aumentamos un año más la parte del ingreso corriente que destinaremos a inversiones. Así es posible incrementar el capítulo de inversiones reales en un 15,44% respecto a las previsiones del ejercicio anterior. Se prevé que se destine un 7,69% de los ingresos corrientes a inversiones reales. De esta manera, y fruto de una gestión presupuestaria eficaz, dicho porcentaje ha pasado a tener un signo positivo y creciente en esta legislatura, pasando de un menos 0,23% en el ejercicio 2011, último presupuesto aprobado por la anterior corporación, a un 4,07 en el 2012, un 4,86 en el 2013, un 6,86 en el 2014 y una previsión del 7,69 para el ejercicio 2015. Se prevé un aumento del gasto corriente de un 3% respecto al previsto para el año 2014, por encima de los encarecimientos de los precios de los servicios debido al incremento de diferentes partidas para el mantenimiento de vías públicas, edificios, instalaciones y parques, y la inclusión de adicionales que complementan las existentes en estos diferentes campos. Inbertsioi dagokiola honako hauek dira 2015erako proposatzen diren ekintza nagusiak. Oinezkoentzako irisgarritasuna eta mugikortasun plan bat. Udalak udalerriaren erdigunean mugikortasunaren eta irisgarritasunaren hobekuntza hasi du 2014an eta 2015 urterako udal aurrekontuen proiektuak ekintza horiekin jarraitzea aurreikusten du eta 125.000 eurotako partida jasotzen da 6. kapituluan programa horretara. 2014ko ekitaldian arau subsidiarioen berrikuspenari eta hiri antolaketarako plan nagusiaren idazketari eman zaio hasiera eta honin jarrapena emateko eta 2014ko aurrekontuetan adostatutako kreditu konpromisoak direla medio, 2015ean 150.000 euro aurreikusten dira helburu honetara. Kaleko argiteriaren energia eraginkortasuna hobetzeko inbertsioa 77.017 eurotako partida bat. Partida hauetan kale argiteriaren kable lapurretan ekiditeko arian neurriak jartzeko ere aurreikusten da. Umentzako instalazioen hobekuntzarekin jarraitzea aurreikusten da datorren ekitaldirako eta horretarako 156.000 eurotako inbertsioa jartzen da.
Gatzarrine bidegorria eta Atxabirbileko etorbidea, bai oneskoentzako eta baita bizikleta zibiltzeko egokitzapena bukatzea aurreikusten dugu. Horretarako 2014an konprometitutako 315.000 euroak jasot dira. Saneamendua eta ur azpiegiturak hobetzea aurreikusten dugu. 89.000 eurotako partida bat baten bidez, odibiltzaileen eta hornikuntzaren sarea berrizteko. Jakina, inbertsio hauekin batera aurrekontuetan, kultura, euskera, gizarte politikak, enplegua, turismoa, segurtasuna eta bestelako arloetan hainbat eta hainbat ekintza daude. Aurreko urteetan egindako lanari jarraipena emanez eta azken finean gure herriak eta gure auzokideek behar dituzten udal zerbitzuak ziurtatzeko. Aurten ere, aurrekontu proiektu hau eratzeko hasieratik informazioa beste udal taldeekin partekatu dugu. Uztailean aurkeztutako lan plangintza jarraituz, irailean bertan udal zergen proposamena plazaratu genuen eta udalbatzan onartu zen. Irailean ere 2015erako diru-sarreren lehenengo aurreikuspenak eman genituen. Urrian batzordean 2015erako gastu eta sarrera 5en aurreikuspena azaldu genuen. Eta azaroan aurrekontu proiektua bera udal talde guztiei bidali zitzaien. Aldundiak egindako estruktura aldaketa berria aplikatu gabe, aurreko ekitaldietako estruktura mantenduz, lana erreste aldera. Abenduan estruktura berriarekin aurrekontu proiektu osoa berriz ere udal talde guztiei bidali zenien. Por lo tanto, desde septiembre, dando cumplimiento al cronograma sobre presupuestos y ordenanza fiscales presentado en comisión en julio del 2014, se ha dado información a todos los grupos municipales sobre previsiones de ingresos y gastos de cara a la elaboración de los presupuestos del 2015. Fruto de este proceso es el proyecto de presupuestos que presentamos hoy en este pleno. Un proyecto de presupuestos que responde una vez más a las necesidades de nuestro pueblo. El proyecto de presupuestos para el 2015 es una muestra más de la nula capacidad de administración de este equipo de gobierno. El equipo de gobierno nos dice que los ingresos se van a incrementar presumiblemente en un 3,85%, gracias al incremento de un 5,91% de las aportaciones de otras administraciones y que los ingresos propios lo harán en solo un 0,67%. Es decir, que allí donde ustedes tienen la responsabilidad inmediata de gobernar, solo son capaces de crecer en un 0,7% y donde lo hacen otros crece casi en un 6%. Ustedes reconocen una pérdida en la recaudación de impuestos municipales de un 3%. Señalan entre sus objetivos que el programa de actuación económica de la corporación está orientado a la optimización de recursos mediante el control, racionalización y contención del gasto corriente. Pero ustedes ni sujetan ni moderan el importe del capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, porque nos presentan para 2015 un capítulo 2 con un incremento del 5,91% respecto del presupuesto del 2014. No disminuyen el importe ni tan siquiera lo igualan, simplemente lo aumentan. Si este es su concepto de contención del gasto, entendemos su programa de acción económica. Este ayuntamiento es muy caro. Decimos que es muy caro porque de cada 100 euros que se ingresan por todos los conceptos, ustedes necesitan 92 euros para poder levantar la persiana. Resulta evidente que no queda mucho para hacer otras cosas y espero que no digan que es que hay que actualizar, por ejemplo, los contratos con terceros, porque estos se suelen actualizar en base al IPC y la subida interanual al mes de septiembre, como por ejemplo, ha sido del 0,2%. Si se hiciera un análisis de la económica 227, trabajos realizados por otras empresas, seguro que se pueden reducir algunos importes e incluso prescindir de otros, para con esos fondos acometer acciones locales de promoción de empleo y para acción social. Sin ánimo de ser exhaustiva, hay subconceptos de esta 227 que suman hasta 240.000 euros, que podrían reducirse y acometer planes locales de empleo y establecer ayudas municipales para aquellas personas que no pueden acceder por no cumplir los requisitos a las ayudas de emergencia social, por ejemplo. En resumen, pero claro, el equipo de gobierno está en otras cosas. ¿Para qué tienen consignada una partida de 40.000 euros en publicidad y propaganda
¿Qué se hace desde el Ayuntamiento para ayudar a las personas desempleadas del municipio? En resumen, este proyecto de presupuestos demuestra su incapacidad, demuestra su falta de compromiso directo con los más necesitados y con los desempleados, pues prefieren la gestión indirecta y demuestran que son pésimos gestores y administradores. Por lo tanto, votaremos en contra. El proyecto de presupuestos que se nos presenta, en su análisis nosotros hemos observado que existe una tremenda desproporción entre las asignaciones presupuestarias a unas áreas y a otras, que refleja claramente las prioridades del equipo de gobierno. Así como, por ejemplo, para las actividades de euskera y cultura se dedican 2.080.000 euros, para empleo, turismo y playas, todo en el mismo bloque, no llega ni a los 500.000. Eso por un lado. Eso en un pueblo que tiene un 13,5% de índice de paro y 1.000 personas desempleadas. Por otro lado, en cuanto a los acuerdos, el acuerdo presupuestario del año que termina, del ejercicio que termina, las inversiones las que se habían acordado, se explica en la memoria que se abordarán en el futuro con cargo a los remanentes con financiación aceptada del Ayuntamiento. Pero sin embargo me sorprende que en esta información que se repartió por el pueblo se diga que se necesitará un acuerdo mayoritario del Pleno y este trabajo deberá abordarse necesariamente después de las elecciones municipales de 2015, tras conocer las informaciones. Es decir, que si la decisión la va a tener que tomar la próxima corporación, nosotros aquí no tenemos nada que decir. Y por otro lado, hemos observado a lo largo del ejercicio, y así lo hemos reiterado en todas las ocasiones que hemos tenido, en todas las veces que hemos tenido ocasión, que si hay algo que califica la gestión del presupuesto anterior es la opacidad. La profusión de contratos negociados sin publicidad es altísima. Nosotros, desde luego, no nos gusta esta forma de actuar y menos, no creo que se deba presumir de transparencia y de abrir ventanas cuando se practica lo contrario. Aurrekontuaren analizia egin ondoren, bi arrazoiengatik batez ere emango dugu kontrako bozka. Un motivo es que es cierto que se incrementan los ingresos, de hecho el presupuesto se incrementa en un 3,85%. Lo que no nos acaba de gustar tanto es la aplicación de ese aumento de ingresos. La aplicación de ese aumento de ingresos. Entonces, por poner ejemplos concretos y en áreas que afectan más a nuestros vecinos, pues por ejemplo en Euskera Hezkuntza eta Cultura, básicamente la mayoría de subidas se dan en partidas que tienen que ver con sueldos y salarios, por ejemplo, los trienios funcionarios, pagas, seguridad social, reparto, con temas de pago de energía, limpieza, reparación, energía, limpieza. Entonces, por lo que vemos en la comparativa con el presupuesto del año pasado, no se aporta demasiado nuevo en cuanto a diferentes programas, sí que es cierto que hay alguno, pero prácticamente la gran parte de la subida, exceptuando sobre todo festivales y ciclos, el Baku Dalekuak aumentan en 14,44, 9,30, la mayoría de los aumentos tienen que ver con la gestión diaria, con el pago de los suministros, etc. En la acción social, Barkatu, también, que es un área que creemos que es importante y que tiene una dotación importante de casi 1 millón de euros, también vemos que prácticamente la subida más importante en porcentaje, una de las más importantes es el contrato de peluquería y el resto de subidas pues son reparación y mantenimiento, energía eléctrica, el contrato de mantenimiento, la mancomunidad que también sube el importe que se le aporta, reparación y mantenimiento, energía eléctrica local, asociaciones, limpieza de edificios y charpu. Y luego vemos dos partidas que, viendo el histórico del ayuntamiento, que sí que nos parecería importante en estas hacer hincapié, que son las ayudas a cuota SIBI y las ayudas a las tasas, que se dan con 10.000 euros, pero sin embargo en las liquidaciones presupuestarias vemos que o bien la gente no tiene conocimiento de que existen estas ayudas, porque luego no se refleja en una ejecución presupuestaria alta de ellas. Lógicamente no es imputable directamente al ayuntamiento, pero existiendo partidas pues para dar conocimiento de algunos aspectos del ayuntamiento, teniendo una revista municipal,
quizá podría ser interesante que la gente conociese que existe esta posibilidad de filtrar subvenciones para familias que estén pasando realmente dificultades, además también de las ayudas asistenciales a familias en situación especial. En ocio, deporte y juventud, pues vemos prácticamente lo mismo. Las partidas que se incrementan son para extraordinarias, complemento específico, reparación, mantenimiento y conservación de instalaciones, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y energía eléctrica. Y las que se incluyen como nuevas, pues tienen que ver con la nueva pista de pádel. Vemos que hay una subvención menos, el Quirolal, que el año pasado tenía 2.500 euros, que se compensa con una para el Tai Chi de 2.500 euros, que este año es nominativa, imagino que el año pasado sería de libre concurrencia. Básicamente, en cuanto a lo que afecta a nuestros vecinos, es lo que hemos visto, que el aumento viene más por gasto corriente y por poco valor añadido que por nuevos programas que creemos que podrían ser interesantes. Y después, tampoco estamos contentos con cómo se ha desarrollado el acuerdo presupuestario que hicimos el año pasado. A nuestro entender, no se ha desarrollado muy profundamente. Creemos que desde el equipo de gobierno no se ha creído en muchos aspectos de este acuerdo que llegamos el año pasado, y por lo tanto, como no confiamos en que llegando este año un nuevo acuerdo y posibilitando que estos presupuestos se aprueben, consigamos un resultado diferente, volvemos a encontrar para disimular. Bien. Está bien venir a este pleno y escuchar a la oposición su opinión sobre los presupuestos, cuando desde este equipo de gobierno, una vez enviada la información a todos los grupos de la oposición sobre el último proyecto de presupuestos, y como he indicado en mi primera intervención, desde septiembre se están poniendo encima de la mesa datos hacia estos presupuestos, se pusieron sobre la mesa las previsiones de ingresos, las previsiones de gastos, para que el resto de grupos formantes de esta corporación los conocieran y pudieran trabajar con ellos y poder realizar aportaciones. Pero bueno, está bien que nos lo digan hoy, cuando al inicio del mes de diciembre se solicitó a todos los grupos de la oposición de esta corporación una reunión para mantener con el equipo de gobierno en relación a los presupuestos, y ninguno de los grupos ha tenido a bien contestar esa solicitud de reunión. Está bien escuchar hoy la posición de esos grupos que no fueron capaces de contestar a una solicitud de reunión por este equipo de gobierno. Bien, en relación a las intervenciones realizadas por el resto de los grupos, y siguiendo el orden de las intervenciones, respecto a la intervención del PP, está claro que la representante del PP no ha escuchado lo que he dicho y no se ha leído los presupuestos. Porque decir que el incremento de ingresos nosotros lo dejamos a bien a que lo hagan otras instituciones, y que no somos capaces de conseguir incrementos de ingresos en nuestros ingresos, cuando fue la propia portavoz del Partido Popular la que en este pleno pidió que no se subieran los impuestos, es más, que se bajaran, pues bueno. Y todos sabemos qué hemos propuesto y qué ha sido lo acordado finalmente en relación a los impuestos y las tasas. No creo que tiene ningún sentido que vuelva a hacer hincapié en cuál fue lo que se acordó, pero la mayoría de los impuestos y tasas han quedado congelados, ha habido modificaciones muy puntuales, por lo tanto, evidentemente, los ingresos que directamente gestiona esta corporación no podían tener un incremento de más del 3%, cuando se había acordado que la mayoría de los impuestos y tasas quedaran congelados para el ejercicio 2015. Que no controlamos el capítulo 2. Lo he explicado en mi primera intervención, pero insisto, la representante del PP debe ser que no quiere escuchar cuando doy explicaciones. He explicado que el capítulo 2 se ha incrementado por encima de el incremento del precio de la vida, vamos a decir, del IPC, porque hemos optado, aprovechando esos ingresos de más que este año 2015 vamos a poder gestionar, hemos optado por incrementar aquellas partidas que son capítulo 2, pero que son de mantenimiento de edificios públicos, que evidentemente en los tiempos
de menos bonanza se ha intentado mantener lo mínimo y necesario para seguir hacia adelante, pero creemos que ahora que tenemos ese dinero para gestionar en el ejercicio 2015, pues era el momento oportuno para incrementar esas partidas que evidentemente van en el capítulo 2, pero que son de mantenimiento de edificios, de las escuelas, de la haurreskola, del ayuntamiento, del aula de cultura, etc, etc, etc. Por lo tanto, y las calles también, es cierto. Me apunta por aquí también en relación a las calles y demás. Por lo tanto, que nos diga que no controlamos el capítulo 2, pues sinceramente creo que es una afirmación bastante gratuita. En relación a que no hacemos, bueno, ya ha dicho varias veces, ayudas de emergencia social, los desempleados, los más necesitados, creo que sobran las palabras y no voy a entrar en esta discusión. Usted misma es representante del Partido Popular y sabrá lo que hace su partido. En relación a la partida de publicidad, le tengo que decir que la partida a la que usted hace mención es una partida en la que están englobados todos aquellos anuncios a los que por ley estamos obligados a publicar por diferentes cuestiones que se deciden en esta corporación y que tenemos que publicar en los diferentes anuncios por ley. Si usted quiere un incumplimiento de ley, pues usted sabrá, pero nosotros de momento eso lo tenemos que hacer. Bien, pasando al Partido Socialista y a la intervención realizada, desproporción entre asignaciones presupuestarias a las diferentes áreas y demás. Yo sé que es una afirmación recurrente por parte del Partido Socialista, pero insisto, creo que algunas veces no somos conscientes de qué institución es competente para qué. Insisto, esta institución es un ayuntamiento y una de sus primeras obligaciones es el tema de la cultura, la juventud, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. En relación al empleo, este ayuntamiento, como otros ayuntamientos de la comarca, tiene encomendada la gestión propia de empleo, porque en este ayuntamiento no hay técnicos, no hay trabajadores municipales que puedan hacer una labor de empleo, porque está trasladada esta gestión al Bearritza. Por lo tanto, vamos a ser conscientes de qué herramientas tenemos para trabajar en las diferentes áreas. Y respecto a la opacidad, pues bueno, pues su apreciación, nosotros hemos sido en todo momento transparentes. Si usted tiene información, es porque desde este equipo de gobierno se le ha trasladado sin ningún tipo de problema. Y respecto al acuerdo presupuestario, usted sabe también como yo que mensualmente ha tenido contada respuesta por parte de alcaldía sobre cómo se realizaban los diferentes proyectos y todos los meses ha tenido una reunión, incluso este mismo mes de diciembre ha tenido usted una reunión, usted o su compañero, que es indistinto. Respecto a la intervención del Partido Nacionalista Vasco, me indica que el tema de los incrementos de los ingresos no le gusta cómo lo gastamos. Bueno, una vez más, creo que la respuesta que he dado respecto al capítulo 2 a los comentarios del Partido Popular es válida también en su caso, en algunas de las cuestiones que me ha planteado, y evidentemente los sueldos, gasto corriente, es que el gasto corriente también es el mantenimiento de las instalaciones, como le he indicado al representante del Partido Popular. Y en acción social, no me diga que el único incremento es en gasto corriente y en la mancomunidad. Evidente, es que las cuestiones de acción social están otra vez, en este caso, gestionadas por la mancomunidad, como los otros municipios de la comarca principalmente. Por lo tanto, incrementando la partida de la mancomunidad es como podemos incrementar pues, la asistencia de las personas más desfavorecidas de nuestro municipio. Y en relación a las ayudas de cuotas de IBI y tasas, que según usted pues parece que efectivamente no se usan demasiado, cosa que yo creo que nos deberíamos de, no digo alegrar, pero entiendo que bueno, nosotros sí damos publicidad de estas ayudas, se da publicidad por parte del Ayuntamiento en la revista, en la página web, y las asistentas sociales de la mancomunidad, aquellas personas a las que atienden y son residentes en el municipio de Sopelana, les dan contada cuenta de la existencia de estas líneas de ayuda, que tengo que apuntar que están en vigor desde que este equipo de gobierno entró en esta corporación, porque nosotros sí hicimos una ordenanza para poder activar estas ayudas. Bueno, en relación a que el incremento del ingreso va a gasto corriente y no al beneficio del pueblo, evidentemente es su apreciación. Yo ya he dicho hacia dónde va el incremento del gasto corriente y en diferentes
partidas, y en cuanto al acuerdo presupuestario, yo entiendo que bien, que es muy cómodo venir aquí, siento decirlo así, y decir que el acuerdo presupuestario no se ha cumplido o no se está cumpliendo, o no se ha cumplido como cada uno estimaba. El acuerdo presupuestario evidentemente es un documento firmado por diferentes partes. Ustedes, y como he indicado a la representante del Partido Socialista, han tenido contada cuenta de cómo iba la realización de ese acuerdo presupuestario por parte de la alcaldía en las reuniones mensuales que han mantenido, incluso este mes. Alcaldía les ha informado en todo momento cómo iba cada proyecto y cómo se iban realizando, y por su parte, pues bueno, se recibía, y aquí está la alcaldía que podrá decir seguramente más que yo respecto a esas reuniones, porque ella era la que estaba en esas reuniones. Respecto al cumplimiento o no de ese acuerdo presupuestario, por parte de este equipo de gobierno, podemos decir que está cumplido en gran parte. Puede haber pequeñas cuestiones que se han quedado sin cumplir, por ejemplo el tema del ROM, que usted sabe también como yo que se dejó apartado en previsión de que pudiéramos tener una nueva secretaria municipal en este ejercicio 2015 y que con esa secretaria municipal poder trabajar el reglamento de organización de este ayuntamiento. Y en relación a la RPT, creo que hemos tenido múltiples conversaciones sobre la RPT, no solo conmigo, sino con el concejal del área, en la que se ha explicado por activa y por pasiva cuál es la situación de la RPT, y que por su parte, ni por la parte de ningún otro grupo, se ha puesto encima de la mesa ninguna propuesta para avanzar en la configuración de la RPT. Por lo tanto, esto era un compromiso a 3, y teníamos que los 3 pues poder poner cuestiones encima de la mesa, y éramos los 3 los que teníamos que impulsar los extremos de este acuerdo. Nosotros hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, nosotros hemos impulsado la parte que nos correspondía como equipo de gobierno, y cada uno de ustedes sabrá lo que ha impulsado o no ha impulsado. Pero sinceramente, que vengan hoy aquí y nos digan lo que nos han dicho, dice mucho de ustedes, dice mucho de la implicación que han tenido en la gestión de este proyecto de presupuestos, porque hoy aquí ustedes, ni hoy ni anteriormente, han presentado ni una sola enmienda a este presupuesto. En primer lugar, aclarar que yo conozco perfectamente cuáles son las competencias municipales. Que el ayuntamiento tenga competencias en cultura no significa que tenga que gastar la mayor parte del presupuesto en cultura. El ayuntamiento tiene competencias en empleo, claro que las tiene, y que se haya encomendado la gestión a la Garrincha no significa que el ayuntamiento no pueda hacer algo más, cuantas iniciativas locales quiera hacer. En cuanto a la opacidad, que hemos comentado, que yo he tenido toda la información que he pedido, mucha información que he tenido, pero por ejemplo pedí en el mes de mayo, y el registro está, información sobre todos los contratos que se había celebrado en este ayuntamiento durante este 2014 con indicación de la forma de adjudicación, y todavía no se me ha contestado. He presentado varios escritos que tenían que ver con urbanismo, con un problema en una empresa de este pueblo que no quiero nombrar, y no se me ha contestado. Han pasado 2 o 3 meses y no se me ha contestado. En cuanto al seguimiento del presupuesto, evidentemente nosotros hemos ido a todas las reuniones del presupuesto, a todas el seguimiento del acuerdo presupuestario, y ya hemos ido viendo lo que se ha cumplido y lo que no. Lo que nos ha sorprendido es que no veamos reflejo de seguimiento en el presupuesto, que se cifra a incorporaciones posteriores con cargo remanente de financiación afectada. Pero cuando leemos que esto se llevará después de las elecciones municipales, cuando ya haya otra corporación, quiere decir que esta corporación no tiene, el equipo de gobierno no tiene ninguna intención de seguir adelante con esos proyectos. Y en cuanto a la RPT, en los acuerdos sociales que están firmados entre la representación de los trabajadores y el ayuntamiento, se dice expresamente en uno de sus puntos que la modificación de la RPT siempre tendrá que ser pactada o negociada con la representación sindical. Y según nuestra información, y la hemos recabado varias veces de la representación de los trabajadores, sobre este punto no ha habido nunca acuerdo, por lo cual nosotros no podemos aprobar una cuestión que sabemos que va en contra de la representación de los trabajadores. Bueno, lehenengo eta behin esan behar dizut,
esan duzun gauza bat ez da begia, landerrek email bat bidali zigur, eta ni email horri erantzuna manion eta hemen daukazu jari nahi baduzu. Zu proposatu zenituen datatan ezin ginen ditu, eta ez dugu proposatu beste datari. Landerrei erantzun genion eskerrak emanez email hori bidaltza gari. Eso por un lado. Después, en cuanto a acción social, que comentas que no hay más partidas en las que se pueda actuar. Yo te he entendido eso, perdón. Entonces, pues mira, por ejemplo, tenemos aquí convenio de la Bonartera, que se mantiene exactamente igual que el año pasado. Subvenciones tercera edad libre concurrencia, se mantiene exactamente igual que el año pasado. Convenio de un casador, se mantiene exactamente igual que el año pasado. Subvenciones cooperación libre concurrencia, se mantiene exactamente igual que el año pasado. Subvenciones mujer libre concurrencia, se mantiene exactamente igual que el año pasado. Convenio de Chartu, se mantiene exactamente igual que el año pasado, las mismas cantidades. Cuando nos referimos que la forma de aplicar esa subida de ingresos podría ser diferente, nos referimos a esto. No criticamos que se mantengan los edificios municipales ni que se mantengan las vías municipales, faltaría más. Pero quizá el reparto que se ha hecho de esos recursos podría haber sido diferente y quizá podría haber sido más eficaz que el que ha sido. En cuanto al convenio, pues sí, nosotros la verdad es que sentimos que la mayoría de cosas del convenio no se han cumplido. Me alegro que hagas mención a él, porque además, siendo un tema también que implica el departamento, como tú bien dices, siempre lo hemos tratado con la alcaldía y con el asesor de alcaldía. Entonces, por ejemplo, el tema del coworking se acaba de hacer, no sabemos si se ha dotado con estos 5.000 euros que se ponían aquí en el punto 5 o se ha dotado con menos o se ha dotado con más. Sobre la RPT hemos discutido ampliamente y creo que ahí tenemos un desacuerdo absoluto. Respecto a la partida proyectos complejos de biblioteca, 75.000 euros, se ha hecho el estudio, pero no se ha hecho nada más. El blog, efectivamente, se ha pospuesto para el año pasado, o sea, perdón, para el año que viene, porque hay una nueva secretaria y se va a trabajar con ella. Bueno, yo no sé desde cuándo teníais noticia que iba a venir. Nosotros tenemos noticia de esto más o menos recientemente, desde el principio de año, quizás lo podría haber hecho algo. No lo sé, creo que es imputable a todos, pero no se ha avanzado en este tema. Entonces, vemos que una parte importante del acuerdo para nosotros no se ha cumplido como esperábamos, eso nos genera una falta de confianza y si sumas que no nos gusta cómo se han aplicado los ingresos que tenemos y no nos ha gustado cómo se ha gestionado el acuerdo presupuestario, por eso nuestro voto va a ser que no. Bueno, Agustia Entzunda, primero responderte, Berta, que realmente no es que solamente influyamos sobre aquellos ingresos que son, bueno, que recaudamos de la gente de Sopela, sino que además este año hemos visto reflejado el trabajo durante 3 años que hemos estado haciendo en la Diputación para que se recaudara de forma más justa el dinero que se recaudaba de las playas. Hasta ahora el dinero que se ha estado, es que a mí me parece alucinante, hasta ahora el dinero que se ha estado recaudando por playas, bueno, los ayuntamientos reciben un dinero de Udalkutxa, ¿no? Como sabemos. Entonces, de ese dinero de Udalkutxa hay un tanto por ciento que les dan por tener playas a los ayuntamientos. De ese dinero que dan por tener playas a los ayuntamientos, hasta el presente año, digamos que el método de poder establecer cuánto dinero se le daba a aquellos municipios que tenían playas era, bueno, pues mandando a un archaia que, bueno, pues cada año era pues el que estaba en ese puesto de trabajo y entonces iba diariamente o, bueno, al principio aleatoriamente casi, porque no estaba establecido cada cuánto tenía que ir. Después conseguimos que, bueno, fueran en todos los municipios a la misma hora y los mismos días, y lo que hacían era contar cuántas personas había en la playa, y respecto a cuántas personas contaba cada archaia en cada playa que iba en ese momento a las playas, pues así decidían desde la Diputación cuánto dinero nos correspondía a cada ayuntamiento que tenía playas, ¿no? Entonces, si en una playa contaban que había pues 100.000 personas, pues le correspondía más dinero que en una playa que habían contado una archaia que hubiera menos personas. Este año, por fin, y después de insistir mediante el sistema de gestión integrada que hay de las playas y demás, de calidad y medio ambiente, por fin, después de meter mucha presión, conseguimos
que ese conteo no se hiciera mediante conteo, que se sistematizara un poco más este conteo y que se contara mediante unas fotos que se hacen. Bueno, ¿eso es lo que ha traído? Bueno, pues curiosamente lo que ha traído es que si años anteriores a Sopela pues le daban en comparación a prácticamente casi todas las playas de Vizcaya, especialmente comparando con Plencia, Gorli, quiero decir que en extensión no son tan grandes y menos con las obras que han tenido, parece ser que asistía muchísima más gente, y este año que todas, curiosamente, igual ha sido por el tiempo, bueno, pues ha bajado la asistencia al resto de las playas, pues a Sope, después de esa monitorización de cómo se tiene que hacer ese conteo, se ha conseguido que a Sopela le correspondan 80.000 euros más. Puede ser que tengamos un microclima, y este año ya ha venido más gente a la playa de Sopela, pero lo dudo mucho. Entonces, no es solamente que estemos incidiendo en la recaudación del municipio, sino en toda esa recaudación, en todo ese dinero que nos tienen que dar desde la Cuncha y cómo se tiene que repartir, también de alguna pequeña manera se reconozca o no se reconozca, pero lo hemos conseguido. Y son 80.000 euros más. Dejando esta cuestión aparte, que creo que es importante por lo que se ha conseguido, porque con 80.000 euros hemos tenido bastantes más ingresos y se pueden hacer muchas cosas, y además cuando corresponden a uno mismo, pues entonces creo que es de felicitar. Después, bueno, respecto a lo que habéis estado comentando de que si el acuerdo se ha cumplido o no se ha cumplido, mira, yo, la verdad, no dejo de sorprenderme con la política en todos los sentidos, y con las actuaciones de los miembros que han estado asistiendo a las comisiones de seguimiento del presupuesto, pues todavía más. Vamos, no voy a entrar en polémica, simplemente voy a decir lo que hemos hecho y ya está. Entonces, que tengáis una opinión diferente, vamos, la respeto, pero la respeto porque es este juego de este pleno. Pero realmente me parece, ya analizándolo un poco más pues en la calle, ¿no? Porque parece que tiene más sentido como en la calle que lo que estamos viendo en este momento aquí. Os voy a comentar muy brevemente qué es lo que se ha hecho y qué es lo que había para hacer. En ese acuerdo, bueno, pues había 60.000 euros destinados para hacer un convenio con Beatriza para la promoción del empleo. De esos 60.000 euros, 5.700 euros aproximadamente han ido a un programa de Udalgastedi con la Diputación, y el resto del dinero estaba destinado, o propusimos nosotros destinarlo, y si algún otro tenía otra propuesta, por favor que lo hubiera puesto sobre la mesa en su momento, porque parece que el 31 de diciembre no es el mejor momento de hacerlo, si es sobre el presupuesto del 2014, desde luego. Entonces, hasta ahora por lo menos ninguna más salía sobre la mesa. Las propuestas que hicimos era hacer un convenio con la Asociación Ascolar, que algunos de los miembros han venido hoy aquí, para poder llevar un bar en el polideportivo, en la parte de arriba de las piscinas, y gestionar así para, de manera que se fueran obteniendo ingresos en ese bar y en la medida que se pudiera, diéramos nosotros ayuda. Curiosamente, en abril, no sabemos muy bien por qué, parece ser que no era suficiente la información que estaba sobre la mesa, pero se dijo que no se estaba de acuerdo. Entonces, después de haberlo tratado en la comisión informativa, lo dejamos en el pleno. ¿Por qué? Porque le estábamos dando valor al acuerdo y queríamos que esto saliera mediante acuerdo de todos. Entonces, lo hemos ido trabajando durante todos los meses, bien con la asociación y bien con los diferentes grupos políticos, y hoy hemos conseguido traer esto a este tema, la modificación que había que hacer con Serviocio al pleno. Pero curiosamente, y encima haciendo referencia al punto anterior, no ha sido de cualquier manera, no. Es que hasta hoy mismo no hemos recibido la información diciendo que si no se votaba por pleno qué asociación tenía que ser la que iba a gestionar todo esto, que no se iba a votar a favor. Eso es lo que hemos recibido hoy. Hoy.
Entonces, si no se ha hecho todo mucho antes, cuando nosotros empezamos a llevar toda esta modificación del presupuesto para poder hacer lo del bar en Serviocio en abril, y no hemos hecho hasta ahora, y hoy hemos recibido la única y primera aportación por escrito antes de, pues no sé, no sé si han sido a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, no sé exactamente, justo el día del pleno, pues bueno, por lo menos nos hemos querido adherir porque por lo menos para que no se quede este proyecto a un lado, que todavía corríamos el riesgo de que fuera así. Después de esto, hemos hecho también un programa de dinamización comercial, también hemos hecho las contrataciones en verano. Acordaros que el año pasado empezamos a hacer contrataciones directas en verano para la gente desempleada del pueblo, cosa que hasta ahora pues no se venía haciendo, se ha hecho el año pasado y este también. Este año afortunadamente hemos tenido una subvención del gobierno vasco y hemos podido seguir adelante. Después otro de los puntos que teníamos era el del plan del surf. Respecto a esto, bueno, habéis tenido muchísima información, si no es suficiente, pues bueno, pues ya no sé qué más os podemos dar. Dentro de las diferentes acciones que estaban en el plan del surf, una estaba impulsar la creación de destinos internacionales, se hizo el campeonato del Pro Junior, y bueno, ya os hemos dado información, realizado. Adecuación de la playa y de todas las necesidades del surf, no sé si habéis visto que se han puesto como unos paneles informativos, unos trípticos, y bueno, principalmente el dinero que había destinado para eso era ese, entonces eso se ha hecho también. La adhesión de Sopela al World Surfing Reserve está en marcha, es una adhesión para ver, bueno, para que Sopela fuera punto referente respecto al surf y el medio ambiente, que solamente hay en Europa una playa más que está en esa situación. Eso estamos en trámite porque es un proceso largo, pero se está haciendo también. El Sopela Surf Festival, bueno, ¿qué os voy a decir? Independientemente de lo que opinéis, un rotundo éxito. El diseñar el espacio de coworking, bueno, pues se hizo el 19 de diciembre y ese 19 de diciembre, pues, claro, desgraciadamente no pudisteis venir o no sé, pero vinieron, bueno, pues asistieron aproximadamente 50 personas, sí se ha gastado, no has podido venir hoy a la reunión, Gonzalo, por eso te lo digo ahora, sí se gastaron esos 5.000 euros y la gente está con muchísimas ganas de seguir con ese proyecto adelante. Entonces, bueno, no me voy a extender demasiado más en esto, pero sí. Respecto a los proyectos básicos del edificio multifuncional y el albergue turístico, ahora mismo, bueno, pues como ya sabéis, se están trabajando en los pliegos y van a salir, bueno, pues esperemos que salgan este año. La casuística de estos pliegos va a ser que va a ser como un concurso de ideas, entonces eso va a llevar un poco más de tiempo. Y por eso decíamos, Teresa, que posiblemente el ganador, digamos, de ese concurso estaría pues, sobre mayo o así, podríamos saber quién es. Entonces, es más lógico que, bueno, pues, que se trate este tema a partir de mayo, que yo sepa son justo las elecciones, pues junio y demás, que anteriormente. Además de todo esto, desde luego que para cualquiera de estos proyectos, como las viviendas de protección que se pueden hacer en Loyola, la biblioteca multifuncional y este edificio, estamos hablando de unas inversiones de aproximadamente, pues no sé cuánto dinero puede costar hacer un edificio. Pero desde luego que con el gasto corriente no se puede pagar, porque si pagamos un edificio con el gasto corriente nos quedamos sin dinero para todo lo demás. Entonces, bueno, pues tenemos que decidir qué es lo que hacemos. O seguir pagando la luz, tener aceras y demás servicios, o hacer un edificio y ya está, que podría ser otra opción. Pero la nuestra como equipo de gobierno, nuestra propuesta no podía ir en ese sentido. El estudio informático también se ha hecho, hemos trabajado y os hemos dado información y ya lo habéis conocido también. Respecto a la modificación del ROM, Gonzalo, has mencionado bueno, que al final no lo hemos podido hacer porque no hemos tenido secretaria y que no se había hecho nada. En eso sí se ha hecho y de hecho creo que bueno, se intentó hacer, pero no se pudo porque nosotros creíamos que era interesante. Dentro del perfil de la secretaria había como diferentes concursos, corrígeme Bego si me equivoco en algo, había dos formas diferentes de concursar y en una de esas formas el ayuntamiento como tal podía poner unas características del perfil que tenía que tener esa persona. Lo trajimos aquí y sin ninguna otra propuesta, sin ningún otro argumento se cogió y se estimó que no debíamos de proponer nada. Entonces nosotros por nuestra parte sí que hemos hecho. Vosotros no lo sé, igual también, pero no ha llegado desde luego.
Luego, por otro lado, bueno, con lo de la RPT, bueno, y en la reunión de hoy anterior, bueno, que hoy ha venido Pablo, pero que ya la tendremos cuando la tengamos que tener. Desde luego que no hemos llegado a ningún acuerdo, es algo obvio. Nosotros pusimos una propuesta para la modificación del RPT en el año 2013 sobre la mesa y aquí nadie ha venido con una propuesta concreta y escrita. Independientemente, nosotros con Alain, precisamente, con los trabajadores y con su representación ya han hablado, ya han dialogado. Pueden estar más o menos de acuerdo con esa propuesta. Esa es la propuesta que nosotros hacemos. Si vosotros tenéis otra propuesta y queréis hablar vosotros con los trabajadores, ir a hablar y traerla. Es tan sencillo como eso. Pero eso no está hecho. Si eso hubiera estado hecho, por lo menos hubiéramos dado un paso más. Que ese paso hubiera sido el de sentarnos y hablar sobre ese punto específicamente. Pero eso no se ha dado en ninguna de las ocasiones porque no habéis puesto ninguna de esas informaciones concretas, específicas y escritas como nosotros lo hicimos sobre la mesa. Y eso no ha estado. Y sin eso no se puede negociar porque no hay una propuesta clara y concreta. Imposible. Respecto a la opacidad has mencionado, Teresa, que habías pedido alguna información. Puede ser que no se te haya dado. No tengo ahora en mente. Pero sabes que si se necesita, si pedís una información y la queréis y en ese momento no se da, o es porque está todo el mundo aquí como está en el ayuntamiento trabajando, pero no es porque no se quiera dar. Entonces cuando quieras se te va a dar. Pero no es porque no se quiera dar y no es por opacidad y no es por incumplimiento de la legalidad, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a decir, esto es lo que hemos hecho. Que puede que no haya sido suficiente para vosotros. Igual las expectativas que teníais eran bastante más altas, o no lo sé. Las mías sí lo eran, la verdad, las mías sí lo eran, porque sí creía firmemente cuando firmamos este convenio o este acuerdo que podíamos hacer algo bueno entre los tres. Sí que creía, incluso se te invitó a ti, Berta, pero ni siquiera quisiste participar. Sí creo que las cosas se pueden hacer de otra manera y que sí lo podemos hacer entre todos. Otra cosa es que luego, pues no sé exactamente por qué, porque todavía me gustaría saber cuáles son las razones, nos encontremos en esta situación. Entonces, ya está. Habéis explicado lo vuestro, yo he explicado lo mío. Y con esto vamos a votar el presupuesto. Beraz, aurrekontua bozkatu egingo dugu momentu honetan, aurrekontuari, baina ja momentua bukatu da. Ez, azkeneko txanda nire gara gontzan, sentitzen dut. Urrengo batean gero erreboto galderetan hitz egin nahi baduzu, hitz egin eta listo. Beraz, 15. puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak. Beraz, gaia ez da martxen, por lo que el presupuesto no queda aprobado.